¿Qué tal, chicos? Vamos a platicar el día de hoy de la fisiología del hueso y de la homeostasis del calcio. Un poco de este tema ya lo habíamos cubierto cuando tocamos fisiología renal. Habíamos hablado de cómo el cuerpo puede manejar los diversos niveles de calcio y de fósforo en el organismo. Tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de la fisiología del calcio, casi siempre la vamos a tener que acoplar con la fisiología del fosfato, ¿vale? El fosfato se va a poder presentar ya sea en esta forma que acabo de escribir aquí, o también la vamos a poder presentar en una forma que solamente está protonada de forma única. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros consideremos al calcio y al fósforo de manera conjunta? Nosotros vamos a tener una métrica que va a ser el producto del calcio con el fósforo. El producto del calcio con fósforo se debe de mantener constante. De tal suerte que para que nosotros tengamos una homeostasis adecuada en el organismo, si nosotros queremos aumentar la disponibilidad de calcio, nosotros tenemos, por lo tanto, que disminuir la concentración de fósforo para que haya más calcio libre. ¿Sale? Vamos a tratar de elaborar un poco más, tratando de ver cuáles son las fuentes que nosotros vamos a tener de calcio a lo largo del día. Entonces, la concentración normal de calcio va a oscilar entre 8.8 y 10.6 miligramos por decilitro. De esta concentración total de calcio, aproximadamente el 45% de este calcio se va a encontrar libre de forma ionizada, aproximadamente entre otro 30 y 45% se va a encontrar unido a proteínas y aproximadamente el 10% se va a encontrar unido a algunas otras moléculas, ¿sale? Por ejemplo, se puede encontrar unido a carbonatos, citratos, entre otros, ¿sale? Entonces, una buena proporción del calcio va a estar unido a proteínas. Esto ya vimos que tiene diversas implicaciones. Por ejemplo, en la fisiología ácido-base, durante una alcalosis metabólica, se puede dar un mayor secuestro de calcio hacia las proteínas plasmáticas, lo cual puede inducir hipocalcemia y causar, por ejemplo, durante una alcalosis respiratoria, episodios de espasmos inducidos por una hipocalcemia transitoria. ¿Vale? Entonces, el calcio va a oscilar entre al menos tres sistemas importantes: el hueso, los riñones y el sistema gastrointestinal. En el sistema gastrointestinal, asumiendo una dieta de más o menos 1000 miligramos al día, se van a absorber aproximadamente 500 miligramos de esa cantidad. Sin embargo, también se va a secretar desde el líquido extracelular hacia el aparato gastrointestinal aproximadamente 325 miligramos de ese mismo calcio, por lo que de forma neta se están absorbiendo más o menos 125 miligramos de calcio al día. De todo ese calcio que se absorbe, una parte va a estar directamente involucrada en la formación de hueso, aproximadamente 280 miligramos al día. Y de forma constante el hueso también va a estar manteniendo una resorción ósea, que ahorita vamos a detallar cuáles son los procesos involucrados en resorción ósea de una cantidad similar. Entonces, en realidad, la proporción de calcio que entra al organismo se encuentra casi totalmente en equilibrio con la cantidad de calcio que se encuentra en hueso. De la cantidad de calcio que se encuentra en el líquido extracelular, vamos a ver que aproximadamente vamos a reabsorber 9.825 miligramos al día, de los 10.000, perdón, que se filtran. Estamos reabsorbiendo entonces aproximadamente el 98% del calcio. Vamos a tirar solamente 175 miligramos al día. Entonces, el sistema fisiológico que regula el calcio va a tener varios papeles importantes. Por un lado, va a tener que mantener constante la tasa de formación y resorción ósea. Por otro lado, va a necesitar mantener constante la reabsorción de calcio para no perder mucho calcio a través de la orina, debido a que se filtra libremente a través del glomérulo. Vamos a tener que regular también la cantidad de calcio que se absorbe y la cantidad de calcio que se excreta a través del aparato gastrointestinal. Y ahora, una de las cosas importantes que tenemos nosotros que enfatizar en esta segunda vez que estamos tocando el calcio, es que el calcio es uno de los únicos iones que se va a comportar como una hormona. Entonces, para fines prácticos, nosotros vamos a ver que el calcio, debido a sus diversas funciones fisiológicas, ya sabemos que el calcio tiene un papel importante no solamente en la regulación de la fisiología del hueso, sino que también va a tener un papel importante en la regulación de procesos metabólicos. En particular, va a participar regulando de diversas maneras enzimas, procesos enzimáticos. Va a participar también en la neurotransmisión
En particular, ya vimos que el calcio es de mucha importancia para poder mantener función muscular y va a permitir la comunicación y la secreción de diversas hormonas, ¿sale? Entonces también va a estar involucrado en secreción hormonal. Entonces, nuestro calcio, como está involucrado en muchísimos aspectos, va a tener que estar íntimamente regulado, ¿sale? De hecho, la concentración plasmática de calcio, ya les había comentado, el 45% se encuentra libre en plasma, pero nosotros vamos a tener que mantener una concentración constante entre 1 y 1,3 milimolares, ¿sale? Entonces, como nosotros tenemos que mantener constante esta concentración de calcio, y ya vimos que el producto calcio-fósforo es constante, tenemos que entender también qué es lo que está pasando con el fósforo. ¿Sale? El fósforo no está tan íntimamente regulado como el calcio. De hecho, nosotros vamos a tener fluctuaciones bastante importantes. El calcio extracelular más o menos va a tener una concentración entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro. Al igual que el calcio va a estar involucrado en la formación de hueso y este involucro va a estar perfectamente equilibrado entre su formación y su resorción y de la cantidad de fósforo que se filtre, que también se filtra libremente a través del glomérulo, vamos a reabsorber una muy buena cantidad. Aquí, si nos acordamos del fisio renal, vamos a ver y recordar que casi el 100% de la reabsorción ocurre en el túbulo contorneado proximal. Disculpen. Y va a estar ampliamente regulado por la hormona paratiroidea, como vamos a ver en un momento. A diferencia del calcio, la mayor proporción del fósforo se reabsorbe a través del aparato gastrointestinal con una secreción francamente mínima. Esto se debe a que nosotros podemos tener una ingesta alta de alimentos ricos en fósforo y debido a que el fósforo no tiene un papel tan crucial en la regulación de diversos procesos metabólicos, vamos a poder tener más tiempo para poder llevar a cabo un balance con el líquido extracelular y que no necesariamente tengamos alteraciones significativas. ¿Sale? Entonces, nuestro calcio y nuestro fósforo van a tener que estar íntimamente regulados. Y uno de los primeros factores que nosotros vamos a poder estudiar para poder entender cómo se lleva a cabo la homeostasis del calcio es entendiendo la fisiología del hueso. ¿Sale? Entonces vamos a empezar este segundo término de la clase hablando de la fisiología del hueso. Entonces el hueso es uno de los órganos endocrinos más grandes del cuerpo. Yo sé que probablemente resulte un poco sorprendente tratar de visualizar al hueso como un órgano endocrino, sin embargo, es uno de los órganos que tiene mayor regulación hormonal y que también muchas alteraciones hormonales van a tener una influencia directa sobre la fisiología del metabolismo del hueso. Nosotros podemos identificar tres grandes grupos celulares que van a tener diversos niveles de implicación fisiológica en el hueso. Por un lado vamos a tener a los osteoblastos. Los osteoblastos van a ser las células que van a estar involucradas fundamentalmente en la formación y el mantenimiento de la matriz ósea. ¿Sale? También tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos, por otro lado, van a estar involucrados en un proceso llamado resorción ósea. Este proceso de resorción ósea que ahorita vamos a detallar es un proceso mediante el cual el hueso deshace la matriz ósea para liberar calcio y fósforo hacia la circulación. Y vamos a tener a los osteocitos, y la función de los osteocitos va a ser mantener la función de los osteoblastos y también favorecer la formación de diversos compuestos que van a estar involucrados en el proceso de remodelamiento óseo. Todos estos tres grupos celulares van a estar involucrados, como acabo de comentar, en un proceso que se conoce como remodelación ósea. La remodelación ósea es un proceso que es constante y que generalmente va a estar compuesto por un proceso de formación de hueso. Entonces va a tener dos partes. Por un lado va a tener la formación de hueso, que ya quedamos que la formación de hueso está básicamente en manos de los osteoblastos, y por un proceso de resorción ósea. Y la resorción ósea va a estar en mayor o menor medida modulado por el papel de los osteoclastos. Entonces, osteoclastos, resorción ósea, osteoblastos, formación de hueso. ¿Sale? Vamos a recordar que desde el punto de vista histológico, nosotros vamos a tener dos tipos de hueso. Un hueso que es o el tipo de hueso que es más prominente o más abundante en el organismo es el cortical. Este hueso cortical es el hueso más fuerte, representa aproximadamente el 80%
de la masa de hueso y casi siempre es la capa más externa que nosotros vamos a poder encontrar en el hueso. Y está compuesto por una capa muy densa mineral y aquí es donde se hace la conexión directa con el calcio y con el fósforo, porque está compuesto de hidroxiapatita de calcio. La hidroxiapatita de calcio es un compuesto complejo que va a favorecer la formación de moléculas que van a incluir tanto calcio como fósforo y que van a, por lo tanto, voy a poner hidroxiapatita de calcio, va a ser la fuente más importante de calcio y de fósforo que nosotros vamos a tener en el organismo. La fórmula de la hidroxiapatita de calcio contempla 10 átomos de calcio, 6 moléculas de fosfato y además un grupo hidroxilo, conjugado con dos de estas moléculas. Entonces la hidroxiapatita de calcio va a ser el principal compuesto a través del cual el hueso va a almacenar el calcio, se va a concentrar sobre todo en el hueso de tipo cortical. Vamos a tener también el hueso de tipo trabecular. El hueso de tipo trabecular va a estar formado por espículas. Estas espículas se van a ir más hacia el interior. De hecho, aquí tengo una imagen para que quede un poquito más claro. Acá tenemos nuestro hueso cortical, que representa aproximadamente el 80% del hueso presente en el organismo. Tenemos nuestro hueso trabecular, que representa aproximadamente el 20%. Y si nosotros sacamos un acercamiento de nuestro hueso, nosotros vamos a tener un corte que se ve más o menos de esta forma. Tenemos en las capas más externas a los osteoblastos. Los osteoblastos van a estar en comunicación directa con los osteocitos. Los osteocitos son osteoblastos diferenciados que van a estar envueltos en una matriz ósea. Esta matriz ósea va a estar favorecida por una matriz extracelular compuesta por proteínas, sobre todo compuesta por colágena de tipo 1, que se llama osteoide. El osteoide va a estar involucrado en contener proteínas y en contener también elementos que favorecen la mineralización y la nucleación de la matriz ósea. ¿Sale? Estos osteocitos van a estar en íntima comunicación con los osteoblastos y de hecho van a favorecer el intercambio de iones de calcio. El intercambio de iones de calcio desde los osteocitos hacia los osteoblastos se llama osteólisis osteocítica, ¿sale? Y este proceso de osteólisis osteocítica que favorece la transferencia de iones de calcio desde los osteocitos hacia los osteoblastos va a favorecer la deposición y la nucleación de material óseo, ¿sale? Entonces, este osteoide que contiene las fibras de colágeno es lo que le va a dar propiedades mecánicas estables al hueso para que el hueso pueda soportar las cargas mecánicas en las que están involucrados, ¿sale? Entonces, los osteoblastos también se van a encargar de llevar a cabo un proceso de mineralización. Entonces, los osteoblastos, ya habíamos hablado, déjenme hacer aquí una separación, y aquí voy a hablar de los osteoblastos. Perdón, tengo que hacer un poco más grande esto. Bueno, los osteoblastos son un grupo celular que está ampliamente involucrado en la formación de hueso, ¿sale? Esto va a favorecer el proceso de mineralización ósea a través de al menos dos proteínas importantes. Una de esas proteínas importantes es la osteocalcina. La osteocalcina es una proteína que va a tener una, una característica importante y es que va a tener residuos que van a estar gamma carboxilados. Estos residuos gamma carboxilados tienen una propiedad importante, que es que cuando están gamma carboxilados se une de forma ávida el calcio. Este proceso de gamma carboxilación va a estar ampliamente regulado por vitamina K, ¿sale? De hecho, la vitamina K va a favorecer la formación de diversos grupos enzimáticos que van a favorecer la gamma carboxilación de osteocalcina y la osteocalcina va a unir con avidez calcio y va a unir con avidez la hidroxiapatita de calcio, ¿sale? Entonces esto va a favorecer el proceso de nucleación y mineralización de la matriz ósea y es modulada por los osteoblastos. Por otro lado, vamos a tener también a la osteonectina. La osteonectina va a ser otra molécula que va a favorecer la unión de calcio
y va a favorecer su interacción con colágena, ¿sale? Esta interacción de calcio con colágena también va a favorecer el proceso de mineralización y por ende va a favorecer la formación de hueso, ¿sale? Entonces la osteocalcina y la osteonectina van a ser dos proteínas que van a estar directamente involucradas en el proceso de mineralización que está mediado por los osteoblastos, ¿sale? Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de remodelación ósea, nosotros vamos a hablar de una orquesta que va a estar ampliamente regulada entre los tres grupos celulares que están involucrados en el remodelamiento óseo. Entonces, nosotros vamos a tener unidades básicas multicelulares, que la voy a abreviar como BMU. Las unidades básicas multicelulares van a representar la interacción entre los tres grupos celulares que están involucrados en la fisiología del hueso, que van a ser nuestros osteoblastos, nuestros osteoclastos y nuestros osteocitos, ¿vale? Entonces, acá tengo una imagen en la cual mostramos la interacción de estas unidades básicas multicelulares. Primero, una de las cosas importantes que van a hacer los osteoblastos es que van a favorecer la formación y la secreción de factores estimulantes de colonias de monocitos. Estas que se llaman MCSF. Entonces, por un lado, los osteoblastos van a secretar MCSF. Este MCSF va a favorecer la diferenciación de estas células estromales hacia precursores de osteoclastos. Estos precursores de osteoclastos van a ser sensibles a diferentes moléculas, por ejemplo, van a ser sensibles a la formación del ligando de Rank y a la formación de osteoprotegerina. El ligando de Rank, osteoprotegerina e interleucina 6 van a interactuar en los precursores de osteoclastos y van a favorecer su diferenciación hacia osteoclastos mononucleares y después hacia osteoclastos multinucleares, que ellos son los que ya son con su propiedad funcional. De hecho, algunos autores se refieren a los osteoclastos mononucleares como epitelios monocelulares, debido a que tenemos múltiples células que se juntan, se combinan y forman este osteoclasto mononucleado. ¿Sale? Entonces, otras funciones que van a tener los osteoblastos, además de secretar este factor estimulante de colonias, es que van a secretar el ligando de Rank. Ahorita vamos a hablar por qué es relevante el ligando de Rank. Y también van a secretar interleucina 6 y van a secretar una hormona que se llama osteoprotegerina. En la osteoprotegerina vamos a hacer un poco de énfasis en este momento, debido a que es una hormona importante que va a regular de manera muy precisa la interacción con los osteoclastos, ¿sale? Entonces, tanto MCF, Rankele, interleucina 6 y osteoprotegerina van a participar favoreciendo la diferenciación de precursores de osteoclastos hacia los osteoclastos ya funcionales que van a participar en la resorción ósea. Entonces, de esta forma, los osteoblastos van a regular también la resorción ósea, modulando la expresión de los osteoclastos. Entonces, los osteoblastos van a favorecer resorción ósea y esta resorción ósea se va a dar por el ligando de rank L. Entonces, rank L pertenece a una familia similar a las proteínas similares a TNF-alfa, o TNF-alfa es una citosina que ustedes ya han estudiado en inmunología y este ligando de rank se va a unir a estos receptores de rank y van a favorecer la diferenciación de los precursores osteoclastos. Esto mismo va a hacer también la interleucina 6. La interleucina 6 de hecho favorece la expresión del ligando de rank y asimismo favorece la formación de osteoclastos. Entonces en general el ligando de rank y la interleucina 6 favorecen diferenciación de osteoclastos. Y la osteoprotegerina, que también producen los osteoblastos, lo que va a hacer es que va a bloquear al ligando de Rank. La osteoprotegerina es un receptor soluble que también pertenece a los receptores de la familia de TNF-alfa y va a unir al ligando de Rank y lo va a secuestrar, impidiendo que se una a los precursores de osteoclastos. Entonces la osteoprotegerina secuestra al ligando de Rank y esto impide que los precursores de osteoblastos se diferencien. Entonces se llama osteoprotegerina porque protege al hueso al prevenir la diferenciación de osteoclastos. Entonces el ligando de Rank es un antagonista, o más bien la osteoprotegerina es un antagonista de la función del ligando de Rank. Y se ha demostrado que en las personas que padecen osteoporosis, en particular las mujeres que después de la menopausia tienden a desarrollar osteoporosis,
ocurre que tienen niveles más bajos de osteoprotegerina. Estos niveles de osteoprotegerina bajos, asociados con niveles altos de ligando de Rank, favorecen la diferenciación de osteoclastos y por lo tanto la resorción ósea. Los esteroides, que también ya habíamos hablado de ellos en una clase pasada, también favorecen una mayor expresión de ligando de Rank, una mayor expresión de interleucina 6 y una disminución de osteoprotegerina. Todo esto, por lo tanto, lleva al desarrollo de osteoporosis. Entonces, los osteoblastos, además de favorecer la diferenciación de los osteoclastos para ciertas condiciones, también van a regular que los osteoclastos no estén fuera de control a través de la osteoprotegerina. Entonces, la osteoprotegerina es una proteína que va a tener un papel fundamental. Ahora, ¿cómo es que los osteoclastos llevan a cabo la resorción ósea? Ya vimos que aquí los osteoclastos se van a mantener a través de los osteoblastos. De hecho, los mismos osteoblastos van a liberar factores de crecimiento que van a mantener el funcionamiento normal de los osteocitos y que van a favorecer la osteólisis osteocítica, que es este proceso de intercambio de calcio desde los osteocitos hacia los osteoblastos. Y esto va a favorecer, por un lado, que los osteoblastos mantengan el proceso de nucleación mediante la osteonectina y mediante la osteocalcina, y que por otro lado se mantenga la función normal de los osteocitos. Los osteoclastos van a tener propiedades bastante complicadas. Primero, ¿cómo es que los osteoclastos identifican dónde deben hacer resorción ósea? Esto lo hacen porque tienen sitios de integrina. Estos sitios de integrina se acoplan con sitios específicos donde se expresa vitronectina y la interacción integrina-vitronectina pues ancla a esta célula multinucleada que es el osteoclasto, ¿sale? Entonces, el osteoclasto, cuando actúa el ligando de Rank y cuando actúa la interleucina 6, promueve resorción ósea. Entonces, en presencia del ligando de Rank y en presencia de interleucina 6, se va a favorecer la resorción ósea. En cambio, cuando hay osteoprotegerina, pues esto detiene al ligando de Rank y esto impide que se inicie la resorción. Por otro lado, hay otra hormona. Esta hormona es secretada por las células C de tiroides. Las células C de tiroides van a secretar una hormona que se llama calcitonina. La calcitonina es una hormona cuya función en humanos no queda del todo claro, pero lo que se sabe es que en general es una hormona que favorece el secuestro de calcio. Entonces, una forma en la que la calcitonina va a promover el secuestro de calcio es actuando en los osteoclastos, ¿vale? Entonces, en los osteoclastos va a unirse a su receptor, que es un receptor acoplado a proteína G, y a través de un mediador de pKa va a inhibir la resorción ósea. Entonces, la resorción ósea libera calcio y la calcitonina, al inhibir la resorción ósea, va a hacer que el calcio se quede en los huesos y no se vaya hacia otro lado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es que los osteoclastos pueden llevar a cabo la resorción ósea mediada por el ligando de Rank o por la interleucina 6? Pues bueno, lo que van a hacer estos receptores acoplados a proteína G es que van a favorecer entre diferentes procesos la reacción de anhidrasa carbónica, que está mediada por este intercambiador, que lo que va a hacer es que el bicarbonato que resulte de la reacción de anhidrasa carbónica se puede salir y esto mantiene un pH intracelular estable. Y los protones que se producen de la reacción de anhidrasa carbónica se sacan a través de una bomba de protones, que es esta bomba de protones de tipo B, y los protones secretados van a favorecer junto con cloro secretado la desmineralización de la matriz ósea o de los iones de hidroxiapatita de calcio, va a favorecer la liberación de calcio y la liberación de fósforo hacia la circulación. Entonces, la resorción ósea va a favorecer, mediante todos estos procesos, la liberación de calcio y la liberación de fósforo hacia la circulación. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver que como nosotros vamos a poder liberar calcio y vamos a poder liberar fósforo hacia la circulación, nosotros tenemos que tener una regulación muy estrecha de la fisiología del hueso para que podamos nosotros regularla de manera precisa. ¿Sale? Entonces es ahí donde va a entrar uno de los principales protagonistas de la clase de hoy, que es la hormona paratiroidea. ¿Vale? La hormona paratiroidea es una hormona peptídica que tiene más o menos 1 a 34 aminoácidos, que es secretada por las glándulas paratiroideas. Si recordamos a nuestra tiroides, que va a tener dos lóbulos, va a tener embebidas 4 glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas van a estar compuestas por células principales
y estas células principales van a favorecer la secreción de PTH. Ahora ya habíamos hablado nosotros un poco de la hormona paratiroidea, ¿sale? La hormona paratiroidea la tocamos cuando nosotros hablamos de cómo el riñón manejaba el calcio. Entonces acá tenemos a nuestra tiroides, tenemos nuestras 4 glándulas paratiroideas y si nosotros tomamos un corte, lo que vamos a ver es este corte histológico, donde vamos a tener nuestras células principales y las células oxifílicas. Y las células principales van a expresar una proteína que se llama receptor sensor de calcio. El receptor sensor de calcio va a ser una proteína que va a sensar los niveles de calcio extracelular, muy particularmente de calcio libre ionizado. Ya vimos que la concentración de calcio libre ionizado se presenta en un rango fisiológico muy estrecho, entre 1.0 y 1.3 milimolar. Entonces el receptor sensor de calcio de lo que se va a encargar es de sensar que esto esté de forma constante y presente, ¿sale? Entonces, el receptor sensor de calcio lo que va a hacer es que a través de una proteína GQ va a activar a fosfolipasa C va a activar a PIP2 y a IP3, lo cual va a aumentar el calcio intracelular y va a activar a PKC. Ahora, en muchas células, el aumento de la concentración de calcio intracelular favorece la liberación de las hormonas. Ya habíamos hablado que hay 2 tejidos que son excepción a esta regla. Uno de estos tejidos son las células yuxtaglomerulares que van a favorecer la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular y la otra excepción van a ser las células principales de la paratiroides. El aumento del calcio intracelular inhibe la liberación de PTH, ¿sale? Entonces, de manera constante, las concentraciones fisiológicas de calcio van a inhibir la secreción de PTH. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la concentración de calcio extracelular? ¿Vale? Entonces acá, concentración de calcio extracelular disminuye, pues lo que esto va a hacer es que va a activar al receptor sensor de calcio, esto va a inhibir estos procesos que aumentan el calcio intracelular, por lo que va a disminuir el calcio intracelular y se va a secretar PTH. Entonces PTH se secreta de manera importante cuando hay una disminución del calcio extracelular. Este calcio extracelular va a ser sensado por el receptor sensor de calcio y va a liberar la inhibición que tiene sobre PTH. Entonces de manera constante el receptor sensor de calcio está inhibiendo la liberación de PTH. Cuando baja la concentración de calcio extracelular, el receptor sensor de calcio va a relajar esta inhibición y va a favorecer la liberación de PTH. Entonces PTH, su principal estímulo que va a favorecer o no su liberación, va a ser la concentración de calcio. Ahora, hasta hace poco no se sabía si el fósforo también jugaba un papel. ¿Sale? Y es que sucede que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, progresivamente se van a aumentar las concentraciones de fosfato extracelular, ¿sale? Esto es debido a que puede haber diversas alteraciones tanto en la filtración como en la reabsorción de fósforo. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a desarrollar hiperfosfatemia. Y algo que se veía en estos pacientes con hiperfosfatemia es que de forma progresiva aumentaba su PTH, a pesar de que la concentración de calcio no necesariamente estaba inicialmente eh, baja, porque lo que induciría que aumentara la PTH sería que bajara el calcio. Sin embargo, estos pacientes tienden a tener calcio normal o alto. Sin embargo, hay liberación de PTH. Cuando nosotros tenemos una liberación excesiva de PTH, lo que debemos sospechar es que la paratiroides está produciendo más PTH porque las células principales pudieran estar hiperplásicas. De hecho, la primera causa de un hiperparatiroidismo primario es la hiperplasia de una de una glándula paratiroides, ¿sale? Cuando ocurre este aumento de PTH, después de que ocurre la enfermedad renal crónica, se le llama hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario se da por un aumento de las concentraciones de fósforo, pero entonces, si lo que está sensando es el receptor sensor de calcio, ¿cómo es que el fósforo está jugando un papel ahí? Bueno, ahora lo que se sabe es que el fósforo se puede unir al receptor sensor de calcio y lo pone en al unirse el fósforo al receptor sensor de calcio, lo va a poner en una posición que va a impedir que el receptor sensor de calcio inhiba la secreción de PTH. Entonces, de cierto modo, la hiperfosfatemia va a inhibir la función del receptor sensor de calcio y va a favorecer que se esté secretando tónicamente PTH. Esto fue descrito apenas en 2020 y explica
el hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica, ¿sale? Pero entonces el principal estímulo, desde un punto de vista fisiológico, en realidad es el calcio. El fósforo solamente participa como un inhibidor en condiciones de hiperfosfatemia sostenida, como se puede presentar en la enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces, PTH va a favorecer o se va a liberar de acuerdo a la concentración de calcio extracelular, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a tener que una de las principales funciones que va a tener la PTH va a ser regular precisamente esta concentración de calcio extracelular. ¿Cómo es que se secreta PTH? PTH se va a secretar o se va a producir directamente en la célula principal de la tiroides como pre-pro-PTH. Pre-pro-PTH es este péptido que está un poquito más largo y después en el aparato de Golgi se va a convertir de pre-pro-PTH a pro-PTH. Pro-PTH en el aparato de Golgi después se va a procesar hacia una, había comentado que tiene 34 es 84 residuos de aminoácidos, hasta una proteína de 84 aminoácidos, y esto es lo que se va a presentar en los gránulos secretorios en las células principales de tiroides, y que cuando se disminuya la estimulación del receptor sensor de calcio por una disminución del calcio extracelular, se libera directamente hacia la circulación, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que va a tener PTH? Pues vamos a ver que PTH va a controlar la concentración de calcio plasmático y la concentración de fosfato plasmático, ¿vale? Entonces acá tenemos nuestra célula principal de paratiroides y una de las principales cosas que va a hacer nuestra PTH es que va a aumentar la resorción ósea. ¿Cómo es que PTH aumenta la resorción ósea? Pues bueno, por un lado, va a favorecer la resorción ósea aumentando la actividad de los osteoclastos, ¿vale? Entonces aumenta la actividad de los osteoclastos y este aumento de la actividad de osteoclastos está mediado sobre todo por un aumento en la expresión del ligando de Rank, ¿vale? Entonces al aumentar la expresión del ligando de Rank va a favorecer la actividad de osteoclastos, precisamente PTH busca aumentar la concentración de calcio, recuérdenlo, y entonces los osteoclastos a través de resorción ósea aumentan la concentración de calcio, aumentan la concentración también de fósforo, ¿sale? Entonces, por un lado, va a promover resorción ósea. Por otro lado, PTH directamente va a aumentar la reabsorción tubular de calcio en el riñón. ¿Cómo es que lo va a hacer? Déjenme aquí anotar nada más. Aumento de reabsorción de calcio. Si ustedes se acuerdan de las clases de renal, la reabsorción tubular de calcio ocurre sobre todo en el proximal a nivel paracelular, eso no está mediado por PTH, sino que está acoplado con sodio. Va a ocurrir a nivel del asa de Henle, esto sí va a estar regulado por el receptor sensor de calcio, pero va a ser independiente de PTH. Y a nivel del túbulo contorneado distal, va a estar mediado por un canal que va a estar regulado precisamente por PTH, que va a ser TRPV5 y TRPV6. Estos dos canales van a favorecer la reabsorción de calcio y van a estar regulados por PTH. Cuando hay PTH se favorece la reabsorción de calcio, cuando no hay PTH no se va a favorecer la reabsorción de calcio. Y esto no solamente ocurre a nivel renal, sino que también va a ocurrir a nivel intestinal. Sale de hecho TRBP6, que se expresa preferencialmente en el intestino, también se va a regular al alta su expresión cuando nosotros tengamos una mayor concentración de PTH. Entonces PTH reabsorbe calcio a nivel renal, sobre todo a través de TRBP5, y a nivel intestinal, sobre todo a través de TRBP6. Otro de los papeles que juega la hormona paratiroidea es que va a aumentar la conversión de 25-hidroxivitamina D hacia 1,25-dihidroxivitamina D. ¿Cómo es que va a hacer esto? Lo va a hacer aumentando la expresión de la 1-alfa-hidroxilasa. La 1-alfa-hidroxilasa se expresa en el túbulo contorneado proximal y esta 1-alfa-hidroxilasa lo que va a hacer es que va a favorecer la 1-hidroxilación, entonces va a pasar de 25-hidroxivitamina D3 hacia 1,25-dihidroxivitamina D3. Ahorita vamos a hablar un poco más de la vitamina D3, pero esa 1-alfa hidroxilación es muy importante para favorecer la actividad biológica de la vitamina
Entonces, aumenta resorción ósea, favorece reabsorción de calcio tanto a nivel renal como intestinal y aumenta la expresión de 1-alfa hidroxilasa. Ahora, PTH no solamente va a promover resorción ósea, de hecho, de forma transitoria también va a favorecer la formación de hueso. La formación de hueso mediada por PTH de forma transitoria va a tener que ver con su papel, sobre todo en los osteoblastos. Entonces, en los osteoblastos, de hecho, cuando se da en forma de pulso, sino de forma constante, puede aumentar los niveles de osteoprotegerina. Entonces, es lógico que si aumenta los de RANK, también pudiera aumentar los niveles de osteoprotegerina, porque de hecho, el que libera RANK son precisamente los osteoblastos. Entonces, cuando se da de forma intermitente y no de forma constante, va a preferencialmente producir osteoprotegerina y a preferencialmente aumentar la función de los osteoblastos. ¿Vale? Entonces, ustedes cuando lleven endocrino van a oír que en el tratamiento de la osteoporosis a veces se da un análogo de PTH de forma intermitente. Aquí quiero enfatizar que esto es intermitente. Cuando PTH se secreta de forma constante, promueve resorción ósea, pero cuando es intermitente, se favorece la formación de hueso. Esto llevó a la producción de este análogo de PTH. Este análogo de PTH se llama teriparatide. Y el teriparatide es un fármaco que por pulsos favorece la producción de hueso en lugar de favorecer la resorción. Entonces también PTH tiene un papel, aunque no tan importante como la resorción ósea, también en la formación de hueso, pero solo cuando se administra de forma intermitente. También nosotros vamos a tener otro fármaco contra la osteoporosis que directamente inhibe al ligando de RANK, como la osteoprotegerina, y este se llama denosumab. Denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe directamente al ligando de RANK y por lo tanto sirve para el tratamiento de la osteoporosis. Entonces eso es lo que hace PTH para el calcio. Pero el PTH también va a estar involucrado en el metabolismo del fósforo, ¿sale? Entonces estas células de paratiroides ya vimos que si bien el fósforo no va a jugar un papel importante en regular de forma fisiológica la producción de PTH, el fósforo sí va a tener un papel importante en las funciones de PTH. ¿Qué es lo que va a hacer PTH con respecto al fósforo? Pues bueno, aquí lo voy a anotar. PTH para el fósforo va a favorecer, por un lado, una disminución en la reabsorción de fósforo. Ya habíamos visto que PTH va a favorecer o va a estar participando en la internalización de los transportadores de fósforo en el túbulo contorno proximal. Entonces, en presencia de PTH, lo que va a pasar es que se va a eliminar estos transportadores de la membrana celular. No se va a reabsorber fósforo y entonces esto va a inducir fosfaturia. ¿Sale? ¿Por qué queremos tirar el fósforo? Recordemos de nuevo que nuestro producto calcio, fósforo debe de estar constante y que si nosotros queremos aumentar el calcio, PTH querría aumentar el calcio, tenemos que tirar fósforo para que esto se pueda mantener constante. Entonces, PTH va a tirar fósforo, ¿sale? Va a ser otro de los papeles que va a hacer. Por otro lado, otra de las cosas importantes que va a estar ocurriendo, y de hecho aquí va a entrar otro jugador, es que cuando están aumentando los niveles de fósforo, se va a favorecer la secreción de una hormona que se llama FGF23. Y FGF23 va a ser un regulador importante que va a ser secretado por los osteocitos. Déjenme, aquí se vio muy feo, parece que dice FGF22. FGF23 va a ser secretado por los osteocitos y uno de los papeles importantes que va a hacer FGF23 es que va a promover fosfaturia. Entonces, cuando el fósforo está alto, los osteocitos van a liberar FGF23 y FGF23 va a favorecer fosfaturia, ¿sale? Cuando disminuye este fosfato plasmático, ahora lo que va a pasar es que se va a inhibir la producción de FGF23. Entonces FGF23 va a también participar de cierta forma en la regulación de la reabsorción de fósforo. De hecho, FGF23 también va a tener un papel importante en la modulación del metabolismo de vitamina D. Lo que va a hacer FGF23
es que va a disminuir la 1-alfa hidroxilación, ¿sale? Y esto es importante porque la vitamina D va a participar en la reabsorción de fósforo. Entonces, si el fósforo está alto, FGF23 disminuye la 1-alfa hidroxilación y al disminuir la 1-alfa hidroxilación, pues disminuye la actividad de la 1,25 hidroxivitamina D3. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vamos a tener también nosotros en la actividad de PTH? Pues bueno, cuando nosotros disminuimos la concentración de hidroxivitamina D, esto va también a participar directamente modificando la absorción intestinal de calcio, entonces, de fósforo, perdón. Entonces, de manera general, la PTH lo que va a hacer es que va a participar promoviendo fosfaturia, ¿sale? Entonces, también la actividad de FGF23 no necesariamente se va a contraponer a la actividad que tiene PTH sobre la vitamina D. De hecho, cuando hay PTH, PTH va a favorecer la reabsorción de calcio. El calcio se va a reabsorber. Este calcio también puede ir acoplado con fósforo y el fosfato que aumente su actividad, o más bien, cuando reabsorbemos calcio, reabsorbemos fósforo en el intestino, pero tenemos hiperfosfatemia, entonces ahí entra FGF23. FGF23 impide que se produzca más vitamina D y por lo tanto disminuye la absorción intestinal de fósforo. Entonces, PTH y vitamina D van a participar de manera concertada para poder regular las concentraciones de fósforo. Pero la principal actividad de PTH es fosfatúrica. FGF23 es fosfatúrico y también disminuye la actividad de vitamina D, lo cual limita el posible efecto que tuviera PTH sobre la reabsorción de fósforo. ¿Vale? Entonces, como podemos ver, PTH tiene un papel bastante complicado y todavía se complica un poco más cuando consideramos a la vitamina D. Como vamos a ver, la vitamina D se le llama vitamina debido a que buena parte de esta concentración de vitamina D, en particular vitamina D3, que proviene de productos sobre todo de origen animal y productos lácteos, y la vitamina D2, que proviene sobre todo de productos vegetales, en realidad no van a ser vitaminas, sino que se van a estar comportando como hormonas. ¿Sale? A diferencia de la PTH que actúa en un receptor acoplado a proteína G, la vitamina D va a activar en un receptor nuclear, ¿sale? Y entonces la vitamina D va a jugar también un papel muy importante en la homeostasis del calcio y en la homeostasis del fósforo. Acá tenemos nosotros una serie de reacciones que están involucradas en el metabolismo de vitamina D. La vitamina D3, que se puede producir a través de 7 de hidrocolesterol, va a favorecer su conversión a través de la exposición a la luz solar. Entonces, en la piel, el 7 de hidrocolesterol mediado por la luz solar se va a convertir en colecalciferol. Colecalciferol ya es la vitamina D3 como nosotros la conocemos. En menor medida también colecalciferol puede ingerirse de la dieta, pero por ejemplo países donde no se puede recibir una cantidad importante de luz solar, no se va a favorecer la producción de colecalciferol y puede existir deficiencia de vitamina D. ¿Sale? Entonces ahora el colecalciferol en el hígado, ahora ya en la piel se convirtió de 7 de hidrocolesterol a colecalciferol. Y ahora en el hígado se va a favorecer la conversión de colecalciferol a 25 hidroxicolecalciferol. Esto está mediado por una 25 hidroxilación. La 25 hidroxilación lo va a convertir entonces en 25 hidroxivitamina D3. Esta 25-hidroxivitamina D3 después se va a ir al riñón. En el riñón ya vimos que PTH va a aumentar la expresión de la 1-alfa hidroxilasa, ¿sale? Por otro lado, FGF23 va a favorecer una reducción de esta, ¿sale? Entonces, mientras que PTH la aumenta, FGF23 la disminuye. Esta 1-alfa hidroxilasa va a colocar en la posición 1, que esta es la posición 1, un hidroxilo y la va a convertir en 1,25 de hidroxivitamina D3. Esta 1,25 de hidroxivitamina D3 es la forma activa, ¿sale? De vitamina D. Ahora, existe otra fuente de vitamina D que sobre todo viene de las plantas que se llama ergocalciferol. El ergocalciferol no es como tal vitamina D3, tiene que transformarse a vitamina D3 para poder conllevar su actividad biológica.
¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la vitamina D3? La vitamina D, la vitamina, la voy a poner aquí otra vez, la 1,25 dihidroxi vitamina D3 va a tener diversos papeles fisiológicos. Su principal papel fisiológico va a ser que va a aumentar la reabsorción de fósforo y va a aumentar la reabsorción de calcio. Al aumentar la reabsorción de fósforo y aumentar la reabsorción de calcio, esto va a ocurrir sobre todo a nivel intestinal. Va a promover la absorción nutricional de estos compuestos. ¿Cómo es que la vitamina D va a hacer esto? Bueno, aquí tenemos 1,25 de hidroxivitamina D. Ya había comentado que actúa directamente en un receptor nuclear. Entonces se une al receptor nuclear de vitamina D y va a favorecer la síntesis de diversas proteínas. ¿Qué proteínas? Por un lado, calvindina. La calvindina va a unir ávidamente al calcio y va a favorecer su transporte intracelular. Después va a aumentar también la expresión, por ejemplo, este es un intercambiador calcio-protón que se encuentra en el enterocito y que va a favorecer la absorción de calcio desde el lumen intestinal hacia el espacio intersticial para su posterior reabsorción hacia la sangre, ¿sale? También va a aumentar a este intercambiador que es NAPI, NAPI lo recordarán de cardio, que es el intercambiador sodio-calcio, y esto va a favorecer también que el calcio vaya desde el interior de la célula hacia la sangre. Y por otro lado, también va a aumentar la expresión de TRPV6. TRPV6, recuerden que se expresa en el enterocito y va a favorecer la reabsorción desde el lumen hacia la célula. Entonces, en general, la vitamina D favorece la absorción intestinal de calcio, promoviendo la síntesis de diversas proteínas que van a estar directamente involucradas en la reabsorción intestinal de calcio. Por otro lado, nosotros vamos a tener que la vitamina D va a favorecer la reabsorción de fosfato. De igual forma, va a actuar en el receptor nuclear de vitamina D y va a favorecer la síntesis, por ejemplo, de algunos transportadores que favorecen la absorción intestinal de fosfato, como NAPI, y que también van a favorecer la reabsorción de fosfato hacia el interior del espacio intersticial y de la sangre. ¿Sale? Entonces, en general, la vitamina D va a tener un papel muy importante favoreciendo la reabsorción de calcio hacia el intestino. Por otro lado, de hecho aquí lo habíamos mencionado de manera breve, pero ahora lo voy a retomar, la vitamina D también va a jugar un papel importante favoreciendo la diferenciación de precursores de osteoclastos y favoreciendo el mantenimiento y la producción hormonal de precursores de vitamina D. ¿Sale? Entonces, no solamente es la PTH la que actúa favoreciendo la producción del ligando de Rank y osteoprotegerina, sino que la vitamina D también va a actuar en precursores de osteoclastos y en precursores de osteoblastos para poder favorecer el mantenimiento de la matriz ósea. ¿Sale? Entonces, la vitamina D en este caso se está comportando como una hormona, debido a que no solamente va a favorecer la absorción intestinal de calcio y la absorción intestinal de fósforo, sino que también va a participar de manera indirecta en la homeostasis de calcio y de fósforo, participando mediante diferentes precursores hormonales. La última hormona que ya habíamos tocado brevemente es la calcitonina. La calcitonina es una hormona que va a favorecer en general hipocalcemia. De hecho, esta hormona tiene una importancia mucho más grande en algunos peces como el salmón. De hecho, la calcitonina recombinante del salmón se utiliza en pacientes que tienen una hipercalcemia refractaria a tratamiento en la clínica, a quienes se les administra la calcitonina, y esto puede favorecer hipocalcemia cuando la hipercalcemia es resistente al tratamiento. ¿Sale? Esto es muy común, sobre todo en pacientes que tienen neoplasias malignas. ¿Sale? Este es el gen de la calcitonina. La calcitonina también tiene otro análogo que se llama procalcitonina y la procalcitonina es un marcador que nos ayuda a detectar inflamación. ¿Sale? Entonces ustedes van a ver que la procalcitonina se utiliza en diversos entornos clínicos como un marcador de inflamación aguda y que va a ayudar a monitorizar sobre todo procesos inflamatorios. Y nada más para terminar, me gustaría comentar brevemente que existe un péptido, que es el péptido similar a la hormona paratiroidea, que es PTHRP. El péptido similar a la hormona paratiroidea es producido por algunas neoplasias malignas. De manera fisiológica, el péptido similar a la hormona paratiroidea se expresa sobre todo en tejido mamario
durante la lactancia y va a favorecer la reabsorción de calcio desde los conductos en las células mamarias y va a favorecer la producción de leche, pero no tiene un papel muy importante en la regulación de la homeostasis del calcio de forma fisiológica. Sin embargo, algunas neoplasias, sobre todo neoplasias de cuello, neoplasias de pulmón, van a producir este péptido similar a PTH y van a inducir un fenómeno que se llama hipercalcemia maligna. Entonces, muchos cánceres van a desarrollar hipercalcemia debido a la producción de PTHRP y a este fenómeno mediante el cual el cáncer produce un producto hormonal que va a favorecer una actividad similar a PTH, pero que no va a ser mediado por PTH, sino por PTHRP, que es el péptido similar a PTH, se le llama un síndrome paraneoplásico. ¿Sale? Estos pacientes que padecen cáncer y además padecen este síndrome paraneoplásico van a tener hipercalcemias que van a ser resistentes a tratamiento y que pueden causar o resultar fatales en las personas. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, el metabolismo del calcio, el metabolismo del fósforo es sumamente complicado, van a participar muchos actores y va a estar muy intrínsecamente ligado a la fisiología del hueso y a la fisiología renal. Entonces sería muy importante también ligar esto con los aprendizajes del video previamente desarrollado de fisiología renal. Muchas gracias y que tengan muy buen día.